Ok, miremos este otro ejercicio de dilatación térmica física de grado 11. El ejercicio dice una esfera de hierro tiene un diámetro de 6 centímetros y es 0.010 milímetros más grande que el diámetro de un agujero que se encuentra en una placa de bronce. Tanto la placa como la esfera están a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿A qué temperatura, la misma para la esfera y la placa, apenas pasará la esfera por el agujero? Me dan unos coeficientes de dilatación térmica. Este de 1.2 por 10 a la menos 5 es para el hierro y de 1.9 por 10 a la menos 5 es para el bronce. Me dicen que la respuesta es 54 grados Celsius. Muy bien, primero vamos a hacer una representación gráfica de la situación. Ok, tenemos por un lado una esfera de hierro, una esfera de hierro y por otro lado tenemos una placa que es de bronce. Vemos que aquí el diámetro de este sería 60 milímetros. Me dicen que son 6 centímetros, pasamos a milímetros. Y me dice también que el diámetro acá es un poco menor, 0.01 milímetros menor, entonces me queda 59.99 milímetros. La idea es que esta esfera pase a través de este agujero. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe calentar toda la placa, ¿cierto? Y al calentar toda la placa, pues se va a expandir. El agujero interno también se expande, ¿cierto? Y eso hará pues que esta esfera pueda pasar a través del agujero. Tenemos algunos datos, en este caso el coeficiente de dilatación del bronce es 1.9 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. El coeficiente de dilatación térmica del hierro me dicen que es 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Me dicen que la temperatura inicial es de 30 grados Celsius y me preguntan justamente la temperatura final, ¿cierto? Para que esta esfera pase a través de este agujero. Muy bien. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues en este caso pues es dilatación longitudinal, ¿cierto? Entonces el cambio de longitud sabemos que es igual al coeficiente por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y en este caso requerimos que el diámetro de la esfera, entonces el diámetro de la esfera ¿cierto? Debe ser igual al diámetro del agujero. A la misma temperatura final. Entonces, por un lado vamos a calentar la esfera. ¿Sí? Por un lado vamos a calentar la esfera. Y por otro lado vamos a calentar la placa de bronce. Es decir, en ambos casos va a haber dilatación. ¿Sí? Obviamente esta va a crecer a una tasa y esta va a crecer a otra tasa. ¿Por qué razón? Porque su coeficiente de dilatación es diferente. Podemos observar que este coeficiente de dilatación es mayor. El del bronce es mayor que el del hierro. Por tanto, este se va a dilatar mucho más que el del hierro. ¿Sí? Eso significa que a medida que vaya aumentando la temperatura, este se va haciendo más grande, va a aumentar el diámetro a una tasa mayor a la que se va a expandir la esferita de hierro. Muy bien. Ahí hemos interpretado pues la situación. Entonces tenemos que esa longitud final, en este caso sería para el hierro, ¿cierto? La longitud final de la esfera de hierro menos la longitud inicial, que es el cambio de longitud, será igual al coeficiente de dilatación térmica para el hierro por la longitud inicial del diámetro, en este caso, por la temperatura final, coloquémosla en otro color,
porque la temperatura final tiene que ser igual en ambos casos. Temperatura final menos la temperatura inicial. Esto es en la esfera. Y por otro lado tenemos que la longitud final, que tiene que ser la misma en el caso del diámetro del agujero, menos la longitud inicial del diámetro del agujero, va a ser igual al coeficiente del bronce, ¿cierto? Por la longitud inicial de ese diámetro, por la temperatura final, que va a ser la misma en ambos casos, tanto para la esfera como para la placa, menos la temperatura inicial. Entonces no olvidemos que esto que tenemos aquí es para el hierro y esto que tenemos acá es para el bronce. Y necesitamos que las longitudes finales de esos diámetros sean las mismas, a la misma temperatura final, porque las vamos a calentar al mismo tiempo. Podemos darnos cuenta que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por tanto podemos utilizar algún método de solución, ¿cierto?, de ecuaciones, y en este caso vamos a utilizar la igualación. Vamos a despejar la longitud final en cada una de las ecuaciones, las vamos a igualar y entonces vamos a poder despejar la temperatura final, que es justamente la incógnita que nos toca hallar. Ok, entonces de este lado me quedaría pues que la longitud final en el caso del hierro va a ser igual al coeficiente por la longitud, ¿cierto?, por la temperatura final menos la temperatura inicial más la longitud inicial. Este que está restando pasa al otro lado a sumar. Y en la ecuación del bronce me queda que la longitud final va a ser igual pues al coeficiente del bronce por la longitud inicial, temperatura final menos temperatura inicial, nuevamente pasa a sumar la longitud inicial. Muy bien. Entonces ya procedemos a igualar. Esta ecuación es igual a esta ecuación, entonces me queda el coeficiente por la longitud por el cambio de temperatura más la longitud inicial va a ser igual al coeficiente por la longitud inicial del bronce, ¿cierto? Temperatura final menos temperatura inicial más la longitud inicial en el bronce. Que hay que ser cuidadoso a la hora de reemplazar los valores. Muy bien, entonces reemplacemos. El coeficiente en el hierro me dicen que es 1.2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Voy a obviar las unidades. Por la longitud inicial, que son los 60 milímetros. Por el cambio de temperatura, la temperatura final no sabemos, es nuestra incógnita, menos los 30 grados Celsius. Más la longitud inicial, que en el caso del hierro son los 60. Eso tiene que ser igual al coeficiente del bronce, que es 1.9 por 10 a la menos 5, por la longitud inicial en el bronce, en el diámetro, en el diámetro del hueco del bronce, que son 59.99 milímetros, por el cambio de temperatura de final menos los 30 grados, más la longitud inicial del diámetro, que sería 59.99. Perfecto. Hacemos algunas operaciones. Aquí multiplicamos 60 por 1.2, entonces me da 72. 72 por 10 a la menos 5 por temperatura final menos 30 más los 60, me quedaría eso, ¿cierto? Me queda igual, hacemos también esta multiplicación primero, 1.9 por 59 me da 114 por 10 a la menos 5. Aquí me queda temperatura final menos 30 más 59.99. Aquí tengo que aplicar la ley distributiva, ¿cierto? Este número va a multiplicar tanto a TF como a menos 30, entonces me va a dar 72 por 10 a la menos 5 multiplicado por TF, más por menos me daría menos 72 por 30 me da 2160 por 10 a la menos 5
más 60. Acá hacemos lo mismo, aplicamos la ley distributiva. Este 114 por 10 a la menos 5 multiplica este, multiplica el de acá. Me daría entonces 114 por 10 a la menos 5 por temperatura final, más por menos me daría menos, y 114 por 30 me da 3420 por 10 a la menos 5, más este valor de aquí. Muy bien, corramos la hoja. Perfecto. Hagamos las operaciones. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tenga temperatura final a un lado, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar al mismo lado de la ecuación, y lo que no tenga TF lo vamos a pasar pues al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces me quedaría voy a pasar lo que no tiene temperatura final, lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces este de aquí que está restando pasa al otro lado a sumar, y este 59.99 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Este que está restando pasa a sumar y este que está sumando pasa a restar. Muy bien, entonces escribámoslo. Me quedaría me quedaría 3420 por 10 a la menos 5. Este sigue igual, menos 2160 por 10 a la menos 5, más 60, menos 59.99 igual. Este 114 no lo he movido, entonces me queda 114 por 10 a la menos 5, temperatura final. Y este que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 72 por 10 a la menos 5, temperatura final. Muy bien, ahora hacemos estas operaciones. Me queda en este caso 1260 por 10 a la menos 5 más 0.01, pero 0.01 es 1000 por 10 a la menos 5. Estoy transformando. 60 menos 59.99 es 0.01. Voy a hacerlo aquí, 0.0. Y yo voy a transformarlo pues a un 1 por 10 a la algo. Entonces, si yo tengo el 1000 con el 0 acá, entonces aquí está la comita y tendría que correrla 1, 2, 3, 4, 5 veces para la izquierda y me quedaría exactamente este número, ¿cierto? Eso es notación exponencial. Acá me queda 114 menos 72. 114 menos 72 es 42. 42 por 10 a la menos 5 TF, y ese número que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces me quedaría acá dividiendo entre 42 por 10 a la menos 5. Entonces se puede observar que tengo un factor aquí común que es 10 a la menos 5, lo puedo factorizar y se me cancelaría con este 10 a la menos 5 de acá. Entonces me queda 1260 más 1000, ¿cierto? Sobre 42. Entonces, y eso es igual a TF, ¿no? Para la temperatura final. Muy bien. Entonces 1260 más 1000 pues me da 2260 sobre 42. Yo veo que tienen mitad, de que mitad de 42 es 21 y mitad de 2260 pues es 1130. Entonces ya puedo afirmar pues que mi temperatura final va a ser igual a 1130 sobre 21 grados Celsius. Haciéndolo en la calculadora, TF me da igual a 53.8 grados Celsius, lo que es aproximadamente igual a 54 grados Celsius. Entonces la temperatura a la que deben estar tanto la esfera como la placa con el agujero pues es 54 grados Celsius. Muy bien, podemos darnos cuenta pues que es justamente la respuesta que da el ejercicio.